desde el 2008, desde la segunda gran crisis del neoliberalismo, de la globalización, crisis económica mundial, vamos a ir viendo que es una segunda crisis del capitalismo y de los países imperialistas. Hay que entender que la gran primera crisis mundial se genera en el año 1929, que desemboca en una guerra mundial, la primera y segunda guerra mundial, que da paso a un nuevo gendarme del mundo, que en la actualidad obviamente es el imperialismo norteamericano. Entonces, esta crisis de la globalización a 10 años todavía se tiene secuelas, consecuencias en el mundo entero y sobre todo en los pueblos del mundo. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo es que Estados Unidos, como enemigo principal de los pueblos del mundo, va a encaminar la pugna entre los países de China, y obviamente ahí vamos a ir viendo cómo Corea del Norte y Japón y otros países, sobre todo de lo que es la Comunidad Europea, van a ir encaminando una situación de contradicción, una situación de encaminar guerras en el mundo entero. Entonces, el gendarme del mundo obviamente da sus tentáculos para poder encaminar estas guerras imperialistas, y sobre todo, no es que en Siria haya pues armamento bélico nuclear, no es que en este caso en Irán, hoy, ayer, anteayer, donde ha habido un conflicto con Israel, se encamina una situación bélica militar. No es que en Venezuela hay una dictadura, sí hay una crisis, pero crisis generada ¿por quién? Por el imperialismo norteamericano, una crisis en la cual obviamente con este gobierno de Nicolás Maduro, que ha sometido una situación de encaminar dentro de su torpeza a la línea de Hugo Chávez, va viéndose de que el cerco económico, la situación de cerrarle el bloqueo económico a Venezuela, ha generado crisis en este país de Venezuela. Entonces, el imperialismo trata de encaminar a través de sus acciones guerreristas tener que entrar a cualquier país con el sobretexto del terrorismo, o de que en estos países se están viendo nuclear acciones, en este caso bélicos, militares, para someter a estos países. Consideramos nosotros de que es necesario de que nosotros, como parte de los pueblos del mundo, de las naciones oprimidas del mundo, tengamos que también elevar no solamente la solidaridad de Latinoamérica, sino que esperemos también en el evento más adelante, compañero Freddy, compañeros dirigentes de Chile, de que se conforme una coordinadora latinoamericana de maestros, de que se asuma una jornada de lucha latinoamericana contra las políticas del imperialismo, contra las políticas neoliberales, contra las privatizaciones, contra la flexibilización de derechos laborales de la clase trabajadora en el mundo entero. En ese sentido, es necesario, compañeros, ver de que la clase proletaria del mundo, la clase obrera, la clase asalariada, está saliendo en todo el mundo, y en el Perú eso también se ve y se refleja en la histórica lucha del Magisterio Nacional en la huelga del año pasado, que lo ha asumido aquí a la cabeza el compañero Pedro Castillo Terrones. En ese sentido, consideramos nosotros que si hay luchas espontáneas, como en Chile el día de ayer o anteayer han salido los estudiantes secundarios demandando que Piñera asuma nuevamente con su responsabilidad y obligación de brindar educación pública y gratuita, cosa que ha habido compromiso incluso con Bachelet en el gobierno anterior, pero ¿lo han asumido? No. Entonces tenemos que decir de que hoy hace falta en estas luchas del pueblo, de los pueblos del mundo y de la clase obrera, una dirección proletaria,
En el Perú, por ejemplo, las luchas se dan espontáneamente. Salen los agricultores, sale el sector salud, salen los maestros del sector educación. Pero ¿qué pasa, compañeros? Eso dura un día, 2 días, y al día siguiente siguen los mismos corruptos, los mismos delincuentes, siguen la misma política neoliberal de privatizaciones, etcétera. Entonces, ¿qué cosa pedimos nosotros? Que eso tenga que ser organizado, es decir, politizar primero la lucha, la situación de las necesidades, aquí como estamos acá hablando, tomar conciencia para después pasar a organizar y después de organizar salir a luchar. Ese es el camino que debemos de tomar. No podemos caer en el espontaneísmo, porque en el Perú, por ejemplo, se dice, se está convocando a una movilización. ¿Quiénes lo convocan? Diversos colectivos. ¿Pero quiénes son? ¿Dónde es el objetivo? ¿O solamente es para desfogar el descontento y la indignación que existe? Entonces es necesario, finalmente, para ya concluir, cómo es que hay luchas en Francia, México, Grecia, Chile, España, Brasil, Italia y otros países del mundo.